pantalla, ¿cierto? Ya. Sí, profesor. Hoy he modificado un poco el PowerPoint porque ayer nos quedamos en este documento, ¿cierto? Donde pudimos identificar algunos elementos. Pero me pareció importante para una mayor explicación. Este PowerPoint se los voy a pasar, ¿ya? En PDF porque pesa un montón, no sé si el profesor pueda. Pero se los voy a pasar para que también lo tengan, ¿no? Me ha parecido pertinente especificar un poco más acerca de de las partes de las características internas del documento, ¿no? Si ustedes recuerdan, uno de los puntos principales, o sea, del inicio del documento diplomático, se divide en tres. La primera parte es el protocolo inicial. A continuación viene el cuerpo propiamente dicho del documento, está el negocio a tratar, que es el cuerpo, texto, y la tercera división del documento y la parte final es como su nombre lo indica, el protocolo final o escatocol. Pero cada una de estas tres partes se subdividen, además, como lo vimos en clases anteriores, ¿no? El protocolo inicial está dividido en invocación, titulación, dirección, ¿no? Entonces, hoy vamos a revisar de qué trata cada una de estas partes. La invocación, según señala Alfonso el Sabio, ya en el siglo XII-XIII, este rey se encarga de hacer unas partidas. Partida se llama a un cúmulo de indicaciones, no en vano es apodado a Alfonso el Sabio, porque legisla, crea leyes, trata de ordenar la escritura, en el ámbito cultural también hace grandes esfuerzos, ¿no? Entonces, él redacta unas normas para mejor escribir, mejor redactar los documentos oficiales, ¿no? Entonces, por eso es que la diapositiva señala lo que dice Alfonso el Sabio en relación a la invocación. Como nosotros habíamos revisado anteriormente, la invocación puede ser de dos maneras, ¿no? Verbal o explícita, que es cuando hay una argumentación acerca de la grandeza de Dios y de los favores que nos presenta, y la invocación simbólica, que es un crismón, fundamentalmente. Alfonso el Sabio dice que, primeramente, todo documento debe decir el nombre de Dios. Eso lo redacta en una de sus normas. Es clara alusión a esta fase, a la invocación, para que el documento llegue a buen fin, para que todo lo estipulado, toda la acción que contiene el documento escrito, llegue a buen término, ¿no? Cumpla sus funciones y sea de provecho tanto para el que recibe como por el que la emite, para el que la emite. Entonces, de eso trata la invocación, o sea, tiene sus fundamentos, el porqué. A continuación, pero esta invocación, como les dije, puede o no aparecer en los documentos diplomáticos. Voy a tratar de escoger algunos documentos que contengan
este tipo de invocación, sobre todo las invocaciones verbales o explícitas, porque las invocaciones simbólicas abundan. Hay documentos que mayormente presentan el crisma o la cruz al inicio del papel. A continuación dijimos que le sigue la intitulación. Como dice, redacto un poco más, especifico un poco más, es el nombre del rey, el nombre de la autoridad, precedido por don. Estamos hablando de documentos reales, documentos generados por el rey o por su cancillería, ¿no? Normalmente como vimos en el documento anterior, el nombre del rey se precede el tratamiento de don Felipe, don Carlos, don Sancho, ¿no? Seguido de ahí lo que se denomina en diplomática fórmula de derecho divino, sintetizado en la expresión en paréntesis que dice acá, por la gracia de Dios. Y de la expresión de dominio. En la expresión de dominio es cuando el autor manifiesta su cargo, el cargo que detenta. Puede ser alcalde, puede ser juez o puede ser rey en este caso, ¿no? Entonces, la expresión en el caso de un documento emitido por el rey, que se conoce como intitulación, el nombre del autor y el cargo del autor del documento, en este caso sería don Alfonso, refiriéndonos a Alfonso el Sabio, por la gracia de Dios, rey de Castilla, y a continuación todos sus títulos, ¿no? Rey de Castilla, rey de Toledo, rey de León, rey de Galicia, rey de Sevilla, de Córdoba. Todos estos son reinos. Recuerden que España todavía no está unificada, y aun cuando ya se unifique el reino, van a seguir manteniendo esta fórmula. ¿Ya? Lo vamos a ver incluso en el siglo XVII, XVIII, XIX, en documentos enviados al Perú, donde el rey sigue manteniendo estos títulos. Esa es la expresión de dominio. Acá tenemos dos. La intitulación, ¿quién es el autor? El rey, y a continuación el rey Alfonso. Su cargo es el rey de todos estos reyes. Entonces, la expresión de dominio te impone, te causa, menciona todos sus títulos para causarte una fuerte impresión. Que el que está dirigiendo el que está emitiendo ese documento, tiene todos los poderes para hacerlo. Y además, por la gracia divina, por la gracia de Dios, tiene el derecho divino de ser rey, ¿cierto? Eso está muy vinculado con la cultura humana. Desde antiguo, los descendientes de los dioses eran ya sean reyes, militares, pero esa es una tradición muy antigua. Entonces, luego de aparecer la intitulación, continúa la dirección, es decir, a quién está dirigido ese documento. Puede ser una persona o un colectivo. Puede ser una persona individual o una persona jurídica. Eso es indistinto. Y se reconoce cuando les pregunte cuál es la dirección, a quién va dirigido este documento, ustedes lo pueden identificar por esta expresión. A todos los portagueros es vasallos. Estamos hablando del lenguaje del siglo XIII. Y dicen, ¿no? A todos los portagueros y a todos los hombres. Miren cómo se escribía hombre.
que esta carta viere. O también puede dirigirse a un colectivo más numeroso, al Consejo de Pancorbo. Pancorbo es una ciudad, ¿no? O al Concilio de Madrid. Concilio viene a ser las veces de consejo también, ¿no? Es la reunión de las autoridades del gobierno local, concilio, el Consejo de Madrid, o a todos los consejos, ya es un público mayor, alcaldes, jurados, o sea, jueces, merinos. Merinos es una autoridad, alguaciles, comendadores, y a los otros aportelados, siervos de los míos reinos, y a cuantos esta mi carta viere, ¿no? Entonces, estos son términos con los cuales uno puede reconocer la dirección a la que está dirigida. Y estas expresiones no han cambiado mucho, ¿no? En documentos, estamos hablando de ahorita, estos son expresiones del siglo XIII, pero en el siglo XVI peruano, hispanoamericano, XVII y XVIII, aún vamos a encontrar este tipo de expresiones. Seguro un poco más modernizadas, pero casi lo mismo. ¿Ya? ¿Qué tenemos después? Viene la salutación, el saludo, ¿no? Entonces ya tenemos tres elementos que están apareciendo. Yo, el rey, por la gracia de Dios, me dirijo a el Consejo de Madrid, el Consejo de Indias, el Consejo de Lima, la audiencia de Lima, la audiencia de Charcas, ¿no? Y a continuación, el saludo, como una forma de consideración hacia los destinatarios de este documento, simplemente con estos términos: os saludo, salud y gracia, y acá hay una expresión en latín, ¿no? Salutem gracia, que es lo mismo, o saludo simplemente. Es cortito y fácilmente identificable. Continuamos con la notificación, según lo que hemos conversado en la clase de ayer. La notificación es una llamada de atención a estos señores, a quienes va dirigido el documento. Oiga usted, ¿no? Voy a decirles lo siguiente. Entonces, ¿cómo se reconoce? Con los vocablos sépades, que es sepa usted, sábedes, es lo mismo, sabe usted, sepa usted. Sciatis es un término latín que acá no se utiliza mucho en Hispanoamérica, o bien sabes o bien sabéis, ¿no? Bien sábedes o bien sabéis, que es lo mismo. Entonces es corto, pero se identifica la notificación con estas frases. ¿Ya? Luego ya se explaya un poco más y se va a presentar la exposición, que no es más que la exposición de motivos, donde puede recapitular el pasado inmediato, se remonta a un estado de la cuestión, o puede hacer una recapitulación de documentos anteriores, dictaminados por sus antepasados o por otras autoridades que trataron sobre el mismo tema. Por ejemplo, aquí he transcrito una exposición de motivos que tienen que ver con documentos anteriores del rey. Lo escribí tal como aparece el documento, ¿no? Dice, por facer, recuerden ustedes que el español deriva del latín. El español, como el francés, el portugués y otros, son lenguas romances que derivan del latín. Entonces, como tales, han heredado muchos términos
durante esta época se mantienen todavía, ¿no? Entonces, facer acá es del latín facies, hacer, hecho, ¿no? Dice, por hacer bien y merced al Consejo de Madrid, ¿no? Está diciendo que el Consejo de Madrid le pidió esto, le solicitó algo, y entonces el rey, oyendo al Consejo de Madrid, dice, bueno, por hacer bien, por hacerle una merced, por hacerle un favor al Consejo de Madrid, dada su... Entre líneas se lee que el Consejo de Madrid le ha pedido, o porque el Consejo de Madrid me mostraron cartas del rey don Fernando, mi bisabuelo, ¿no? Y del rey don Alfonso, mi abuelo, y del rey don Sancho, mi padre, que Dios perdone, siempre dicen así, ¿no? Que Dios tenga en su gloria, que Dios haya perdonado, y del infante don Enrique, mi tío, ¿no? Entonces ha mencionado toda la jurisprudencia que existe antes que él, que existió o que se dio antes que él, ¿no? Está citando documentos de sus antecesores. Dice, además, estos documentos que les dio a la sazón que era mío tutor el teniente, el real, que dicen de Manzanares, por el rey nuestro padre, y después que el fino por mí, en que mandaba que ellos que cazasen, que cortasen en los montes, cazasen de cazara, esa es una C. Pueden ver la segunda C, es una C cedilla, tiene pronunciación, tiene el valor fonético de Z. Me parece que en una de las líneas anteriores también hay otras C cedilla con valor de Z, ¿no? Entonces, que cazasen o cortasen en los montes, hiciesen carbón, y me pidieron por merced que lo tuviese yo ahora, así por bien. Es un poco complicado leerlo, ¿no? Es un poco complicado comprender lo que quiere decir, pero resumiendo, este rey, teniendo en consideración las anteriores mercedes que le hizo al pueblo de Manzanares, en cuanto a que puedan estar autorizados, que les autorizaron estos anteriores reyes a que corten los árboles y hagan leña y a que cacen en los bosques. Recuerden que los bosques, las piezas de caza en los bosques son de propiedad del rey, ¿ya? Y cazar o cortar árboles sin autorización de la autoridad, sin autorización del rey, puede traer consigo penas, incluso hasta el ajusticiamiento, la horca, porque estás agrediendo la majestad real. Entonces, claro, un documento dice, el rey está autorizando, pero ¿qué tiene que ver? No, hay que comprender el contexto, ¿no? Los árboles, el bosque, los bosques y los animales, las piezas de caza, son propiedad del rey. Recuerden que la nobleza no hace más que cazar, pasa el tiempo cazando. Es el deporte de los reyes. Entonces, por causas especiales, el rey concede este privilegio a ciertos poblados, ¿no? Que talen sus árboles y que cacen sus ciervos, sus venados, ¿no? Piezas de caza. Entonces, lo que está refrendando este rey es que, en vista que sus antepasados han autorizado al pueblo de Manzanares a hacer esto, le pidieron que también ahora él les conceda esa merced. En resumidas cuentas es lo que dice este documento. ¿Tienen algún interrogante, alguna duda hasta aquí? Entonces continuamos. Señor profesor,
Dígame usted. Señor profesor, una consulta. De repente, profesor, por su experticia y experiencia, aunque conoce bien el tema, de repente, profesor, habrá un cuadro más o menos donde que estas palabras tienen un significado, y usted, como dijo antes, la doble C es Z, ¿no? Se trabaja con la Z. Entonces, no sé si tendrá ese cuadro, señor profesor, para poder entender mejor. Tenga la bondad. Muchas gracias, señor profesor. Ya, mire usted, tengo esa materia, porque yo en algún momento también dicté paleografía. Tengo esos cuadros, tengo abreviaturas y una serie de cosas, pero que sirven para los documentos manuscritos. Igual, señorita Paredes, les ruego que me hagan recordar esto, para que ustedes ya vayan preparados de alguna manera al curso de paleografía, donde van a encontrar más detalle de esto. ¿Ya? Por eso yo siempre pensé que paleografía debería ser dictado antes que diplomática, ¿no? Porque hay una serie de elementos, de caracteres que se mantienen en la letra impresa. Entonces, si ustedes hubieran sabido el ciclo anterior ya paleografía 1, son 2 paleografías me parece, paleografía 1, ya hubiéramos podido trabajar manuscritos, pero eso no nos quita nada, ¿no? Vamos a trabajar documentos impresos y les voy a alcanzar estos caracteres, ¿no? A ver si les puede servir para mi curso, pero sobre todo para el curso de paleografía del siguiente ciclo. Muy bien, gracias por eso. Señorita Paredes, le vuelvo a repetir, por favor, me hace acordar. Sí, profesor, no se preocupe, ya lo apunté. Muy bien. Otra cosa más que necesiten. Tengo sistema de abreviaturas, sistema de números, tanto romanos como arábigos, abreviaturas de Egipto, creo. Tengo algunos alfabetos, las equivalencias de letras, la C sevilla, la N, estas cosas. ¿Ya? Entonces, va a haber nutrida información al respecto. Entonces, continuando con el tema, ¿no? La exposición de motivos también, como señalo acá, dice, puede ser la recopilación de información anterior, ¿no? O sea, recapitulando información, acopiando nuevamente información anterior. Y se expresa así. Vimos una carta del rey Don Sancho, nuestro padre, que Dios perdone, fecha en esta guisa, o sea, hecha en esta materia. De esta guisa quiere decir de esta manera, de este modo. Y a continuación sigue la copia literal, la transcripción del texto de esta carta que está mencionando. O el párrafo, o lo principal. Seguía como digo, de la copia literal del texto, la transcripción literal del texto que se quiere ratificar. Vimos carta abierta, en este caso se trata de una carta abierta, sellada con el sello de cera colgado del rey Don Fernando, nuestro padre, hecha en esta guisa, hecha en este modo. Entonces, es más o menos como el documento que les mostré ayer, que es copia fiel del original que ante mí se exhibió, como dicen los notarios. El rey manda a su secretario que transcriba la carta de su padre, Don Sancho. Puede ser más extenso, ¿no? Puede citar una serie de documentos y los puede transcribir literalmente también. A continuación de esto, es fácil, bueno, es fácil, digo yo, porque tenemos que verlo de esta manera, que las disposiciones se inician con
concesivo, dice ella, cuando se concede el favor en virtud a toda la exposición precedente, ¿no? Y se utiliza la primera persona tanto del singular como del plural. Y lo reconocemos como, lo vimos ayer en una ley de Nicolás de Piérola, ¿no? Otorgo, otorgamos, tenemos por bien otorgar, confirmo y otorgo, mandamos que valga, concedo, ¿no? Entonces, digamos, todas estas expresiones nos están anunciando que empiezan las disposiciones. En el documento que vimos ayer de Nicolás de Piérola decía decreto, y a continuación vienen como 6 artículos. Entonces, la disposición que viene sí es propiamente el núcleo del documento. Ahí está la acción jurídica del documento, la acción que se encierra al ser redactada. Dice, las disposiciones tienen ocasiones en que son de índole excluyente, exclusivo, ¿no? Mando y defiendo firmemente, puede decir eso, ¿no? Por ejemplo, y yo, et viene, como ustedes saben, viene del latín, ¿no? Y, es la conjunción, y. Pero a veces lo mantienen, incluso en documentos del 19, 18, ¿no? Se puede mantener eso, ¿no? O en algunos casos se suprime la E y dice que yo sobre dicho rey y yo el susodicho rey, don Fernando, con consejo y otorgamiento de la reina doña María, mi madre, y del infante don Enrique, mío tío y mío tutor, por hacer bien y merced al abad y al convento del monasterio de Sobrado sobredicho, mencionado. Sobredicho en este caso, en los dos casos, quiere decir mencionado, ¿no? Y yo, el mencionado rey, dice, del monasterio Sobrado antedicho. Sobredicho es antedicho. Confírmole esta carta y mando que les valga y les sea guardada así como fue en tiempo del rey mío padre. En este caso, el rey está escuchando el consejo de su mamá y de su tío, porque su padre ha fallecido. Me parece que el rey es menor de edad, ¿no? Pero sigue siendo rey. Entonces, tiene sus consejeros, en este caso es su tío, el infante, y su madre. Puede ser así. No tan sencillo como las letras, como los vocablos que hemos visto anteriormente, ¿no? Voy a tratar de buscar documentos que no sean tan complejos. Entonces, dice acá, para garantizar el cumplimiento de la acción jurídica que contiene la parte dispositiva del documento, aparecen una serie de cláusulas al final, ¿no? Al final de la disposición, que fundamentalmente lo que buscan es sancionar el documento, es decir, no en el sentido de castigo, no en el sentido punitivo, sino en el sentido de dictar la ley. Hasta ahora se utiliza ese término, ¿no? Y se sancionó la ley, se emitió, se firmó y se puso en efecto la ley, ¿no? En este caso, el diploma se sanciona a través de estas cláusulas finales.
Entonces, dice acá que son de naturaleza sancionativa, la cláusula de sanción, y de corroboración. No solo se manda, no solo el documento ordena hacer cosas, sino también hay cláusulas corroborativas que le dan peso, no solo con la firma del rey, sino con la firma y sello de otros, ¿no? Entre las cláusulas de carácter sancionador o cláusulas sancionativas, predominan las de conminación, las conminatorias, las que te imponen, ¿no? En cuanto daño y menoscabo, miren aquí, daño está con doble N, ¿cierto? En el transcurso de los siglos, aquí todavía no, en este periodo medieval todavía se sigue escribiendo con doble N, porque es un rezago del latín. Más adelante, para economía de la escritura, se suprime una de las N, como les dije ayer, y nace la ñ, porque a la N que sobrevive, que queda, se le agrega una virgulilla arriba, y que ahí me está indicando que se ha suprimido una N. Pero eso ya nosotros lo hemos olvidado. Simplemente pronunciamos ñ, ¿no es cierto? Como daño. Pero acá todavía esa doble N se mantiene. Entonces hay que estar atento con eso. Ya es muy difícil es casi extraño que en documentos peruanos o hispanoamericanos aparezca la doble N. Pero aparece. Poco, pero hay. Entonces continuamos leyendo. Y cuanto daño y menoscabo recibiesen los vasallos del monasterio sobredicho, del monasterio mencionado, facérgelo ya, facérgelo, es hacérselo, ya pechar con la pena que dice, o sea, ya pechar, ya enfrentar, encarar, con la pena que dice el privilegio. El so es una partícula que quiere decir bajo el privilegio, en este caso, bajo, debajo. Entonces, con la pena que dice bajo el privilegio y demás a los cuerpos y a cuanto hubiesen, y en cuanto a me hubiesen, tomaría por ello, ¿no? Está hablando de una cláusula, es complicado de entenderla de un solo tirón, ¿no? En cuanto daño y menoscabo recibiesen los vasallos del monasterio de obediencia, hacérselo ya pesar con la pena que dice, ajá, claro, el privilegio, sabe Dios qué privilegio, implica unas penas a los vasallos que se portan mal, ¿no? Que no acatan. Entonces está hablando está conminando a estos vasallos a que cumplan y observen lo que dice el privilegio, su pena de algún daño. Este tipo son las cláusulas conminativas que pertenecen al grupo de sanciones. Las preceptivas también pertenecen al grupo de sanciones, que se reconocen, por ejemplo, en esta frase: y mando a los consejos y a todos los otros aportelados. Recuerden, aportelados es sinónimo de vasallos, que sobredichos son, cada uno en sus lugares, que hagan a estos hombres sobredichos haber derecho luego de las cosas que les dijeren y les mostraren en esta razón, sin otro detenimiento ninguno.
Las cláusulas preceptivas, amigos, son órdenes que se le dan a subordinados, ¿no? Es un mandato que les dan a los subordinados. Por eso dice, y mando a los consejos, o sea, el rey está mandando a sus consejos y a todos los otros vasallos, que sobredichos son, les está ordenando guardar las normas de un documento. Entonces, las cláusulas preceptivas están dirigidas a autoridades de menor rango o simples individuos, vasallos, siervos. Tenemos otro tipo de cláusulas, las cláusulas prohibitivas, que precisamente lo que buscan es proteger el documento, proteger lo que dispone el documento para que no vengan otras normas y la desaparezcan o la modifiquen o la alteren, ¿no? Por ejemplo, a cualesquiera que lo hiciesen, no se lo consentiría. O sea, cualquiera que venga a decir lo contrario no tiene el consentimiento. Otro tipo de cláusula prohibitiva se reconoce como y defiendo que ninguno no sea osado de lo embargar ni de lo contrariar, ¿no? Entonces, son pequeñas pautas que indica el rey, o en este caso el rey, indica la autoridad, que está protegiendo el sentido del documento, ¿no? Aquí dice que nadie ose alterar o ir contra lo que yo estoy diciendo, contra lo que el documento dice, ¿no? Luego dice, y no hagan en leal. Es un término, es una fórmula muy frecuente que quiere decir, y no hagan nada en contra de, y no et non fagan ende al. Y así aparecen otras figuras, ¿no? Y otros sí mandamos, el otro sí conocidísimo hasta la actualidad, mandamos y defendemos a los cogedores que cogieren la martiniega de Pancorbo, que no nos demanden ni vos la verdad que no sé qué significa pedirle, ni vos afinquen por ellos. Profesor, disculpe, una consulta. Dígame. ¿Está en la diapositiva 12? Estoy en la diapositiva 12. Ok. Sí, seguro que sí. ¿Sí? Sí, pero sí. Estas las he ido agregando hoy. No están en las diapositivas que se colgaron, ¿ya? He preferido agregar, y esta se lo voy a pasar, señorita Paredes, para que... Sí, porque justo estaba revisando la clase 5 y 6 y no. Sí, no tienen esto, estos son ejemplos que me pareció importante entender. Ok, gracias. Gracias por la aclaración. Finalmente aparecen las cláusulas corroborativas, que, como su nombre lo indica, anuncian la validación, están corroborando la validación del documento. Y acá tenemos pues los sellos, las firmas y demás. Hay unas cláusulas conminatorias también, que conminan al que recibe el documento para que se cumpla lo que se dictamina. Y si ustedes quieren, pueden verlos como una manera de amenaza, ¿no? Pueden ser de carácter espiritual y penal o corporal. Por ejemplo, en el caso de las conminaciones espirituales,
manifiestan la ira divina, ¿no? Porque si no haces esto, Dios va a estar furioso contigo. O también indican la pérdida de la gracia del rey, del favor real o del virrey, ¿cierto? Entonces, dice, cualquiera que contra ellos pasare, haya la ira de Dios y la nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta expresión? Que si no cumples, si no estás atento, si no haces cumplir lo que estoy disponiendo, atente a la ira de Dios y a nuestra ira, ¿no? A nuestra ira del rey. Entonces, hay otra expresión que dice, ¿no? Cualquiera que lo hiciese, o sea, que contraviniese lo estipulado por el documento, a abrie, quiere decir hubiere, tuviere, se enfrentaría a mi ira. Entonces, estas son combinaciones espirituales, pero también hay penales, ¿no? Que sí, directamente, o sea, te dice o te vas a ir a la cárcel o vas a tener una multa, ¿no? Cualesquiera que contra esto pasasen, pechar mie en coto 5.000 maravedís al abad y al convento sobredichos, todo el daño doblado. Entonces, hay un privilegio que se le ha dado a un abad y a un convento, y si el resto de vasallos contraviene esto, pues va a tener que pagar una multa, ¿no? 5.000 maravedís al abad y al convento, ¿no? Y así se fijan penalidades, ¿no? Pecuniarias. Y los castigos corporales son, pues, las combinaciones corporales tienen que ver con castigos en el cuerpo, no pueden ser azote, tortura, en fin, ¿no? Apedreamiento, en caso no cumpla lo estipulado en el documento. Finalmente, en la parte del protocolo final, o escatocolo, dice, bueno, como su nombre lo indica, la data se manifiesta con la palabra dada en o fecha en. Fecha quiere decir hecha, de facere, de facto, hecho en latín. Entonces quiere decir fecha hecha en Lima, hecha en Madrid. Y a continuación se alude al topónimo, ¿no? Fecha en Madrid, dada en Palencia, dada en Valladolid, fecha en Sevilla. E inmediatamente después le sigue la data crónica, donde se manifiesta el día, el mes y el año, ¿no? Puede ser en romanos o puede ser en números arábicos o en forma literal, es decir, redactando el número, como dice acá, 15 días de octubre. Ahora, en relación al cómputo del año, nosotros acá en Hispanoamérica, acá he citado una forma de expresar el año en términos de era. Nosotros acá difícilmente vamos a encontrar documentos que consideren la era romana, era antiguo, era hispánica. Solamente se va a consignar el año, pero esto se lo pongo acá como una referencia, ¿no? Hay documentos del siglo XIII, XII y anteriores que hablan de eras, ¿no? Y se citan el año, era de 1340 y tal. Estas son las diversas formas de citar que tenía el mundo medieval. Y la validación, como les dije, aparte del sello, que puede estar arriba o al final o pendiente, ¿no? Tiene que ir el nombre de quien hace escribir el documento. Porque, como dijimos también en la clase pasada, difícilmente vamos a encontrar un rey escribiendo, ¿no? Quizá redactando, pero
escribiendo difícilmente. Difícilmente también es encontrar autoridades, sean virreyes, sean regidores, sean magistrados, jueces, escribir, ¿no? Para eso tienen sus amanuenses, sus escribanos, sus secretarios, ¿no? En este caso, cito un documento donde dice: yo, Gil Pérez, la hice escribir por mandado del rey. Esto es cuando alguien escribe, como ya hemos visto también en un documento de la clase pasada, el último documento, se manifiesta que uno está escribiendo eso como canciller por mandado del rey, nuestro señor, ¿no? Alfonso Pérez, canónigo, dice, pero es canónigo. Canónigos son los sacerdotes de las iglesias catedrales. Canónigo de Coria es un topónimo. La mandó hacer por mandado del rey. Miren, los canónigos escriben también el nombre del rey, ¿no? Yo, Domingo Yáñez, miren cómo escribe Yáñez, la escribí, y así, sucesivamente, aparecen una serie de términos que se pueden identificar como validaciones, ¿no? Dice, acompaña las suscripciones, acompaña esto, no solo la firma o sea, el sello del rey, sino las firmas de otros funcionarios, que en este caso pueden ser los escribanos, el registrador, el sellador, en fin. Entonces, señores, creo que he sido un poco agotador con esto, ¿no? Pero quería tenerlo en claro, más o menos esto. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno. Profesor, sí, una consulta. Dígame. Ana, cuando usted habló de la combinación, más que todo se utilizaba ¿cómo se llama? Esta manera de ¿cómo se podría decir? Hostigar o llamar la atención por el tema religioso, más que todo, lo veo yo. Sí, porque recuerden que es una sociedad muy devota, ¿no? Y por eso tiene un peso importante este tipo de expresiones, ¿no? A diferencia de otros reinos, nosotros hemos heredado de España una religión un tipo de confesión, un tipo de catolicismo muy doloroso, donde hay mucho arrepentimiento, donde la iglesia lo que busca es tu arrepentimiento, te busca hacerte sentir culpable porque por ti Cristo murió en la cruz, ¿no? Entonces, siempre se trata de llamar la atención, mejor dicho, se trata de hacer que el ingreso del creyente tenga muy arraigado la pasión de Cristo en el pecho. Su devoción es dolorosa, su devoción es pasionista. Basta ver todas las manifestaciones. A mí me gusta siempre hacer el símil de la iglesia en el periodo virreinal, o mejor, el sacerdote utiliza el arte como PowerPoint, ¿no? Porque a través del arte se evangeliza, a través del arte se difunde la palabra de Dios, por lo menos en Economía. Entonces, ¿qué tipo de arte es el que consumimos, el que se produce y el que nosotros vemos hasta el presente?
un arte apesadumbrado, ¿no? Tenemos vírgenes dolorosas por doquier. Miren en los nombres nomás. Tenemos la Virgen del Mayor Dolor, la Virgen Dolorosa, la Virgen de la Agonía, la Soledad, en fin, una serie de vocaciones religiosas de la Virgen de esta naturaleza. Tenemos crucificados, flagelados, el Cristo de la Columna, el Ecce Homo, el Señor de la Justicia. Entonces, todas estas imágenes lo que hacen es llamar al arrepentimiento, ¿no? Esto se traduce también en el texto, en la escritura. Por eso que se echa mano de estas, vamos a llamar, argucias, ¿no? La próxima semana les voy a presentar unos modelos de preámbulo, ¿no? donde hacen o de invocaciones verbales, explícitas, donde se habla de Dios, y por qué vino, y por qué nos ha salvado, y tal. Entonces, lo que usted dice tiene mucho que ver con esto, señorita, porque estas combinaciones, y lo pongo en primer lugar, porque la combinación espiritual, la que anuncia una cólera divina, y también una cólera del rey, porque habida cuenta que el rey es el representante de Dios en la tierra. Claro, yo lo veo más que todo como que para dar miedo, ¿no? O sea, para generar... No lo quise decir así, pero sí, hablando mal y pronto es eso. Frente a eso, ustedes saben lo que significaba excomunión. La excomunión en esta época era poco menos que la lepra, ¿no? Ahora si alguien te dice, el Papa te va a excomulgar, ya pues sí, con tal que Dios me escuche, ya tú sacas un montón de excusas, pero en esa época era realmente una maldición. Nadie quería hablar contigo, nadie te juntaba, o sea, es más, te podían hasta lapidar en la calle, ¿no? Entonces, sí hay un gran temor de Dios. Y expresiones como estas, utilizadas en los documentos, por supuesto que van a llevar a cumplir lo que dice ese documento, ¿no? Te van a empujar, te van a combinar, como dice la cláusula. Casi a la par como cláusulas pecuniarias. Eso es. Así es. Muy bien, gracias. Sí, es usted, profesor. Entonces, vamos ahora a ver el documento instrumento en nuestro tema 6 de hoy. ¿Cierto? ¿Qué tenemos por aquí? Sí ven la pantalla, ¿no? Sí, seguimos en la diapositiva 17, profesor. Ya, dice concepto y definición de documento diplomático. No, ¿Sí, no? no, las prohibitivas y entre paréntesis... ¿Y qué pasó? Ahí estamos en conceptos y definición de documento diplomático. 3. ¿Ya? ¿Lo están viendo? Sí, diapositiva 22. Ya, concepto y... Muy bien. Entonces, veamos ahora de qué trata esto. ¿Qué es un documento instrumento? Estamos full teoría aún. Según la... Uy, se me fue. Según la teoría, el documento instrumento es cualquier testimonio escrito que dé fe de un hecho, de un acontecimiento. Y según la doctrina, documento es todo objeto físico, como vimos con anterioridad, que representa y sirve
para demostrar la realidad de un hecho o de un acontecimiento cualquiera. Ese es un documento. Entonces, instrumento es todo objeto material representativo del pensamiento mediante la escritura. Por tanto, documento, el término documento, es el género que abarca a la especie instrumento. Documento es el universo. Instrumento es lo sustantivo, lo escrito, el pensamiento transformado en escritura. Documento, sabemos, puede ser físico. Pero documento e instrumento ya es propiamente un documento escrito con un valor jurídico, que sirve, como su nombre lo diga, de instrumento, de prueba. Mientras el documento es todo objeto que permite conocer un hecho, dice la teoría, es decir, por eso deriva de la etimología docere, ¿no?, que es enseñar, conocer. Tal como un escrito, una fotografía o una reproducción en video, por ejemplo, ¿no? Por el contrario, el instrumento es solamente el documento escrito, ¿no? El Código Procesal Civil utiliza la denominación documento, lo que es coherente pues con el concepto que regula, pues en él se considera como tal a todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho. Entonces, es casi obvio que una norma de este tipo busca facilitar que las partes puedan probar sus pretensiones, ¿no? Y por eso autoriza que cualquier objeto pueda servir para acreditar un hecho o un suceso. En cambio, los escribanos, los notarios, utilizan correctamente el vocablo instrumento, pues el notario solamente autoriza documentos escritos, en este caso, instrumentos, donde se haya plasmado, como dije anteriormente, el pensamiento a través de la palabra escrita. Entonces, resumiendo, el documento instrumento es el testimonio escrito, como dice la diapositiva, que da fe de un hecho jurídico. Por eso es que el documento instrumento sirve de herramienta probatoria. Por otro lado, tenemos el documento histórico, que también es un documento escrito que da fe de un hecho histórico, un hecho sucedido, pero sin forma ni fuerza legales. Por ejemplo, una crónica, ¿no? La crónica de Cieza de León, la crónica de Calancha, la crónica de Meléndez, en fin, todas esas crónicas relatan hechos históricos, ¿no? Cieza describe paso a paso cómo los españoles van llegando a estas guerras, ¿no? A pesar de que Cieza es un joven abogado, ¿no?, con cierta instrucción, pero su documento tiene un peso histórico, definitivamente, pero no tiene un peso legal, no tiene un peso de prueba, no tiene forma legal. Ese es un testimonio, un documento histórico. Luego, la teoría reconoce, en tercer lugar, el documento jurídico, que es un testimonio escrito, legalmente válido, destinado a prueba jurídica de un hecho. Casi parecido a un documento instrumento, realmente.
A continuación, y ya entrando en materia, tenemos el documento diplomático lato. Pero primero les voy a... el orden lo he debido alterar aquí. Primero vamos a hablar sobre el documento, el punto 5, documento diplomático estricto, ya, para luego ver el otro. Este documento es testimonio, escrito, valga la redundancia, sobre un hecho de naturaleza jurídica en el que concurren, digamos, determinadas formalidades, lo que conocemos como formato. Por eso es importante tener el formato. El formato nos va a dar la tipología del documento. Y esto a su vez le va a dar fuerza de prueba. ¿Ya? Entonces son factores. El documento diplomático estricto debe tener o debe responder a una serie de formalidades o formatos, lo cual le va a dar fuerza de prueba. Entonces, también se le conoce al documento diplomático estricto como documento diplomático stricto sensu, en estricto sentido, que como ya hemos dicho es testimonio escrito sobre un hecho de naturaleza jurídica y con ciertas formalidades, variables según las circunstancias de la persona que lo escribió, del tiempo en que fue escrito, del lugar en el que fue redactado. Pero todas siempre van a estar destinadas, todas estas determinadas formalidades van a estar destinadas a conferir a tal documento autoridad y fe. En este tipo de documentos centra su atención la diplomática fundamental. Por ejemplo, ya hemos mencionado las reales provisiones, un título nobiliario, las reales cédulas, los breves, las bulas pontificias. Todos estos documentos responden a un formato y a ciertas formalidades, ¿no? Sellos, suscripciones, firmas, encabezados, ¿no? Todo eso responde a un formato. Pero también es cierto que hemos visto que las cartas privadas, los contratos, pueden ser analizados diplomáticamente. Y todos esos documentos tienen sus formas, tienen sus particularidades. Pero básicamente este es el documento que interesa. Y volviendo al punto 4, el documento diplomático lato o lato sensu, que en sentido más amplio quiere decir esto, es cualquier escritura de carácter legal, de carácter histórico y de carácter administrativo ubicado en los archivos y que tienen cierta proximidad con el documento diplomático estricto. Es decir, guardan relación más o menos estrecha con el documento diplomático estricto, que pueden ser minutas, borradores, solicitudes, peticiones, en fin, incluso posteriores, ¿no? Balances, acuerdos. Lo importante es que estos documentos contribuyen a la génesis documental, es decir, a la formación, y también contribuyen a la tradición documental, cómo es que han llegado a nosotros. Entonces, en este sentido, pues, reiterando, aluden a cualquier escritura, ¿no? A cualquier escritura
nomenclatura de tipo legal, que existen en archivos. Esto es importante. ¿Ya? Puede haber sido, como mencioné en en uno de los documentos anteriores, antes de iniciar la clase 6, esta sesión 6, que el rey puede generar un decreto que autoriza u otorga ciertos privilegios a una villa o a una ciudad, a un poblado. Pero el rey no se le ocurrió entregar gratuitamente ese favor, sino que lo hace en virtud a una petición del poblado, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cuál es el documento estricto? El privilegio que otorga el rey. ¿Y cuál sería el documento lato sensu? La carta, ¿no? Pero imaginemos que el rey recibe esa petición, esa solicitud. El rey por sí mismo quizá no va a decidir, sino pone en consulta a su consejo. Entonces el consejo emite su parecer luego de haber estudiado el caso. Emite su parecer y se lo entrega al rey. Entonces el rey, teniendo la solicitud del poblado y el parecer de su consejo, llega a una conclusión y emite el documento. Entonces, no solo tenemos la petición del poblado como documento lato sensu, sino también el parecer del consejo. Es un documento lato, están en vínculo, están en relación ambos documentos con el privilegio que va a generar el rey, pero no son propiamente documentos estrictos. Después también pueden haber documentos que se generan a partir del privilegio real. El agradecimiento del pueblo, en fin. El parecer, el seguimiento que se le hace a estas acciones. Entonces son esos documentos que no generan derechos, pero que están vinculados de alguna manera al documento estricto. ¿Me dejé entender? Espero que sí. Hay otros documentos en el punto 6 que se denominan de nomenclatura, que van a ser denominaciones empleadas como sinónimos de la palabra documento. Eso es una cosa sencilla. Diploma, documento, no se me ocurre ahorita, pero no tiene que ver con sinónimos. El punto 7, que a continuación vamos a ver y que probablemente... Dígame. Está en la diapositiva 22 y estamos en el... ¿No están viendo la diapositiva? Sí. ¿La 23? Ahora sí, ya. Ya. Nomenclatura y clasificación de los documentos. Sí, ven, ¿no? Ya. Sí, profesor, ahora sí. Entonces, gracias a usted. En cuanto a cómo se clasifican los documentos, el más extendido sistema de clasificación es el que se refiere
a los efectos jurídicos del documento y a la categoría de los autores de los mismos. En este sentido tenemos en primer término el documento dispositivo, el documento que dispone, donde concurre el documento a la realización del hecho mismo. Si no hay documento, tampoco habrá efectos jurídicos. Es decir, en el momento que se está realizando el documento, ya se está emanando los efectos jurídicos, ¿no? Concurren al mismo tiempo. ¿Qué son todos estos documentos que disponen las autoridades? En segundo lugar, tenemos los documentos de prueba. Estos documentos consignan, perpetúan el recuerdo de un hecho y sirve de testimonio del mismo. Es un documento instrumento, es un documento de prueba. A continuación tenemos el documento público y el documento privado, que siempre están en relación a la persona o institución autora del documento, de quien procede y transcribe la acción jurídica que contiene, ¿no? El problema es que en algunos casos es reconocer quién es autoridad pública y quién no lo es. En el mundo virreinal va a tener algunas complicaciones. Finalmente existen otros documentos que responden a clasificaciones que pueden llegar hasta el infinito, ¿no? Por ejemplo, los documentos pontificios. Hay bulas, las bulas hablan sobre temas mayores, nombramientos de autoridades eclesiásticas por el Papa. Los breves pontificios son documentos que tienen un formato, pero que tratan sobre materias más específicas, detalladas. A la Iglesia, son temas religiosos fundamentales para la conducción de la Iglesia Universal, ¿no? Los motu proprios manifiestan la voluntad personal del Papa sobre uno u otro tema. En cuanto a los documentos reales, privados, el panorama es similar, ¿no? Los documentos reales, pues como ya hemos estado mencionando con anterioridad, tenemos las cédulas, tenemos los privilegios, tenemos las cartas de nobleza, los mandatos, en fin, ¿no? En cuanto a los documentos privados, también, ¿no? Las cartas misivas, los documentos de tipo administrativo, contable, censos, en fin, son muchos. De todo esto, señores, vamos a tener ejemplos, no nos preocupemos. Creo que hasta aquí hemos llegado. Si no tienen dudas, alguna inquietud, alguna pregunta sobre esto, el tema 7, que es la próxima semana, yo creo que ya vamos a empezar a ver algunos documentos propiamente.
para ir identificando todos estos detalles, qué tipo de documentos son, cuántas partes tiene. Todavía no vamos a hacer el análisis diplomático, pero sí vamos a ir reconociendo ya estos documentos. ¿Ya? Creo que hoy no me pasé, ¿no? No, profesor, todavía faltan 15 minutos. Claro, estamos de sobre. Sí. Profesor, una pregunta. Dígame. Sí, hace ratito habló de documentos privados y de otros tipos de documentos, las bulas, los breves pontificios, modos propios. Estos documentos no son privados, sino son públicos. ¿A qué te refieres con público? En esa época de fácil acceso. A eso me refería, bien por la pregunta. A veces es difícil reconocer qué es documento privado y qué es documento público. Por ejemplo, perdón. Más que todo en relación a los documentos pontificios, una bula está dirigida a todo el orbe, ¿no? Pero ¿realmente está dirigida a todo el orbe? Está dirigida a públicos determinados. Entonces, ¿es privado o es público? Pienso que sería ¿no? privado. Porque claro, creo que sería privado. Al estar, exacto, ¿no? Porque se circunscribe a un solo ámbito, ¿no? Y lo genera la Iglesia. En cambio, un documento público que lo genera una oficina real, la Cancillería o la Real Audiencia, sí tiene el carácter público, ¿no? Porque lo hace el gobierno, lo hacen instituciones gubernamentales. En cambio, con la Iglesia, aunque aparentemente tiene un perfil público, se maneja dentro de un ámbito privado, más aún hoy. Entonces, es válida la pregunta para la clarificación. Reconocer este tipo de documentos va a demandar mucho cuidado. Los breves son de carácter privado, se circunscriben al ámbito privado. Ahora, los documentos generados por el Consejo de Indias, que lo dirige, dirigido a un encomendero, mejor dicho, nombrando a un encomendero en estas tierras del otro lado, o sea, acá en Hispanoamérica. ¿Qué carácter tiene? ¿Público o privado? La Real Audiencia es una entidad pública, pero está otorgando un privilegio a un privado. Pero es de quién genera, qué autoridad genera. Pero es una autoridad pública, es un documento público. Claro. Entonces las cédulas, los privilegios y los mandatos serían públicos. Claro. Pero un contrato de compra y venta de unas vacas o de unos esclavos sí pertenece al ámbito privado, ¿no es cierto? Porque es un negocio entre pares. Ah, ya. Ok, gracias. Más claro es cuando una entidad gubernamental le escribe a otra, ¿no? El Ministerio de Cultura le escribe a la Dirección Desconcentrada del Callao, con dos autoridades gubernamentales. Ahí es fácil reconocerlo. Pero claro, en la actualidad es más fácil no reconocer el tema privado, pero en esa época es un poquito con pinzas, ¿no? Definitivamente, y súmale el lenguaje, ¿no? Sí, es contra difícil, ¿no? O sea, me rompo la cabeza. Profesor, una consulta, y en el caso de una carta notarial,
de un particular o privado dirigido a una Siempre entidad, ¿cómo se consideraría ese documento? es un privado realmente. Una carta notarial de un privado, ¿a quién, perdón? ¿A una entidad pública? A una entidad estatal. Por ejemplo. Creo que continuaría siendo privado. Sí, porque emana a partir del ámbito privado, ¿no? Del ámbito privado. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que vamos a trabajar la génesis del documento. La génesis tantas veces mencionada. Por ejemplo, la génesis es la filiación, ¿no? O mejor dicho, la procedencia del documento, su nacimiento y su desarrollo. ¿Quiénes tienen que ver en esto? El autor, el destinatario y el rogatario, quien hace. O sea, hay varios actores que participan, y ahí es donde vamos a reconocer de dónde, si del sector privado, del ámbito público, es que se genera el documento. No es complicado, pero sí hay que poner un poquito de esfuerzo en comprender esto. Entonces, la pregunta de si un privado, una persona individual, una persona natural, a través de notario, se dirige a una entidad del gobierno, pertenece al ámbito privado, aunque no es raro, ¿no? No sé, en este mundo virreinal, los documentos que conozco se circunscriben a solicitudes, peticiones, súplicas, ¿no? Y que no son notariales. No son notariales. Bueno, sí, estoy pensando y no se me ocurre. Un testamento es un documento notarial, porque el otorgante lo hace en privado. Profesor, y un documento público sería una resolución, ¿no? Ah, claro, definitivamente. Dirigida a una persona natural o persona jurídica, un colectivo. Definitivamente que sí. Disculpe, Jorge Sarmiento estaba levantando la mano hace un ratito. Señor Sarmiento, dígame. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Buenas yo noches. tengo de repente no sé si la perspectiva de alguien, con lo que opina desde la diplomática, coincide necesariamente con la del enfoque archivístico, porque desde el enfoque archivístico concebimos mucho el hecho de que en una entidad pública se generan fondos documentales, pero no necesariamente de los documentos que se generan en la entidad pública como parte de sus funciones. La última parte. Sí, sobre los fondos documentales. O sea, cada entidad pública tiene un fondo documental, pero no necesariamente los fondos documentales están compuestos de documentos generados por la propia entidad, sino también hay participaciones, o mejor dicho, documentos de otras instituciones, ¿no? De otras entidades, incluso en correspondencia. Del privado también. No solamente en correspondencia, sino lo que se recibe, por ejemplo, ¿no? Siguiendo el ejemplo de la carta notarial, un ciudadano puede presentar una carta notarial ante una entidad. Entonces, tu Procuraduría Pública, muchas veces en esta oficina reciben cartas notariales porque ven ya a una instancia a nivel jurídico penal, como defensa de la entidad pública, por ejemplo, ¿no? Siguiendo el ejemplo. Entonces, en estos expedientes hay muchas participaciones con los administrados, ¿no? Y ellos tienen sus descargos. Entonces, en los expedientes hay una mixtura entre documentos generados por la propia entidad y también documentos generados por particulares.
sean ciudadanos o empresas. Entonces, yo creo que no es excluyente, ¿no? Hay algunos casos en los que de repente, por ejemplo, en estos expedientes, sí, esos documentos, formando parte de esos expedientes, pertenecerían al fondo documental de una entidad pública, ¿no? Por ende, serían documentos del sector público. Ahora, los documentos, porque muchas veces se generan juegos, ¿no? Y en el mundo digital también, el usuario o ciudadano en la empresa tiene sus propios documentos que presentó a la entidad pública. Entonces, esos documentos obviamente estarían en el terreno privado y su poseedor serían los particulares, ¿no? Los ciudadanos, las empresas. En cambio, los documentos que posee la entidad pública como parte de su fondo estarían en el terreno público. Entonces, me parece que no hay un grupo de documentos como que estaría, dependiendo de quién lo custodia, podría ser privado o podría ser público. Así es. Visto como usted lo manifiesta, tiene toda la razón, que está custodiado no es un documento generado ni de dominio público, ¿no? Pero está custodiado o pertenece al fondo, ¿no? Sí. Pero usted empieza con la pregunta si es susceptible de ser analizado diplomáticamente o pertenece al ámbito diplomático. Sí, y la archivística y la diplomática van de la mano. Hoy más que nunca, incluso la archivística moderna, ¿no? Así es. Profesor, disculpe, faltan 4 minutos para acabar la clase. Para que tome lista, por favor. Ya, ok. Muchas gracias por su participación, señor Sarmiento. Aburto. Buenas noches, profesor, presente. Gracias, señor Aburto. Anchelia. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Ángeles. Buenas noches, profesor, presente. Gracias. Aparicio. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias. Atúncar. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Beldi. Señor profesor, buenas noches. Buenas noches, señor Beldi, gracias. Un honor, profesor. Buen día. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Calderón. Presente, profesor, buenas noches. Calderón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Calla. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches. Campos. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Capristano. Córdoba. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, problemas con internet. ¿Capristano está? Sí, esta vez se le va y se le viene en internet. Ya, gracias. Ahorita seguro está. Sí, ahorita. Espino. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gutiérrez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Guamaní. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Lescano. Mirano. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muñoz. Presente, profesor, buenas noches. Gracias, buenas noches. Obando. Disculpe, profesor, buenas noches. Lescano Castillo, noches, presente. Buenas noches, profesor. Juan Obando, presente. Ya. Obando. Gracias. Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. Señor, buenas noches. Gracias. Paredes, acá está. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Parodi. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ramos.
Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Sarmiento. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Simón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Suárez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Tirado. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Velázquez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Zavala. Zavala. Sea. Profesor, el compañero Alan Zavala levantó su manito. Sí, está escribiendo por el chat ya. Zavala. Ok, gracias. Profesor Natalia, presente. Sea, gracias, señorita. Disculpe, profesor. Buenas noches. ¿Lescano Castillo me pudo considerar? Sí, le puse. Gracias. Suni, no se preocupe. Presente, profesor. Buenas noches. Suni Chávez. Buenas noches, señorita. Y, a ver, me parece que no respondió. No, nadie, todo el mundo respondió. Bueno, entonces, conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias por su atención y por su paciencia, sobre todo. Entre hoy o mañana le estoy pasando estas diapositivas a la señorita Paredes para que la comparta. ¿Ya? Ok, profesor. Muchas gracias, que descansen, que tengan un bonito fin de semana. Igual, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.